El Líbano ha sido testigo de una serie de eventos que han afectado su estabilidad política y económica, en gran parte debido a la influencia de un grupo terrorista llamado Hezbollah. Fundado en la década de los 80, Hezbollah ha crecido desde ser una organización paramilitar hasta convertirse en una fuerza política dentro de este país. Y esa dualidad de roles le ha permitido ejercer un poder considerable tanto en el ámbito militar como en el político. El grupo terrorista Hezbollah ha sido catalogado como un grupo terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos, Canadá y varios Estados miembros de la Unión Europea. Dentro del Líbano ha logrado establecerse como un actor crucial gracias a su capacidad de proporcionar servicios sociales y médicos en áreas donde el gobierno libanés ha fallado. Y esa red de apoyo ha consolidado su base de seguidores y le ha permitido influir en la política nacional. Te vuelvo a mencionar, Hezbollah es un grupo terrorista. Y mira cuántos simpatizantes tiene, no solo en el Líbano, sino también simpatizantes con otras naciones. Palestina, Irán, Siria. La presencia de grupos como Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza se puede entender mejor en el contexto de una serie de factores históricos, políticos y sociales. Cuando hablamos de históricos nos referimos a lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ambos grupos surgieron en respuesta a la supuesta ocupación y a la intervención extranjera, logrando ganar apoyo popular al posicionarse como defensores de sus respectivas poblaciones contra las que perciben como agresiones externas. En Gaza, Hamás llegó al poder después de las elecciones parlamentarias del año 2006. Su victoria fue el resultado de una combinación de factores incluyendo el descontento con el gobierno de la Autoridad Palestina, la percepción de corrupción dentro del partido Fatah y la efectividad de la red de servicios sociales de Hamás. Al igual que Hezbollah en el Líbano, Hamás ha utilizado su capacidad para proporcionar servicios, entre comillas, básicos como una herramienta para ganar y mantener el apoyo popular. En el Líbano, la debilidad del Estado y la fractura sectaria han permitido a Hezbollah consolidar su poder. La incapacidad del gobierno libanés para ofrecer servicios básicos y mantener la seguridad ha creado un vacío que Hezbollah ha llenado. Ahora mismo son los que están liderando el Líbano, Hamás los que están liderando la Franja de Gaza. Pero recordar, son grupos terroristas. Y los terroristas les da igual que asesinen a su pueblo, a los civiles, a los inocentes, no solo del Líbano ni de Gaza. La Biblia contiene referencias sobre el espíritu de Amalek, que es el espíritu que opera en los grupos terroristas. Ya te lo hemos mencionado en este canal de Radio Solidaria, te lo hemos mencionado en varias reflexiones. El espíritu de Amalek consiste en atacar a los más débiles, a los inocentes, como hace Hamás, como hace Hezbollah, como hace Boko Haram, como hace el Daesh, ISIS y todos esos grupos terroristas que tienen un cometido: destruir Israel, destruir Estados Unidos, destruir naciones con creencias cristianas. Pues la palabra de Dios habla sobre la destrucción del Líbano, que es ahora mismo lo que llenan los titulares internacionales sobre lo que está sucediendo entre Israel y esta nación. Uno de los pasajes más citados en este contexto está en Isaías capítulo 10, verso 34, que dice: «Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo». Este versículo ha sido interpretado por algunos como una referencia a la futura destrucción del Líbano. Hay muchas profecías bíblicas y a veces su interpretación es simbólica y su significado puede ser objeto de debate, como este versículo.
Ezequiel capítulo 31, versículo 3. He aquí Asiria era un cedro en el Líbano de hermosas ramas y de frondoso ramaje, de grande altura, y su cumbre estaba entre las nubes. Está hablando de la grandeza de Asiria, comparada con un cedro del Líbano. Jeremías capítulo 22, verso 23. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te venga dolores de dolor como la mujer que está de parto? Esta es una advertencia de sufrimiento para aquellos que habitan en el Líbano. Hay versículos que hablan de la destrucción del Líbano. Antes de ofrecerte el pequeño mensaje final, me gustaría hacer un poquito de historia contigo del significado de Hezbolá, de lo que está sucediendo en el Líbano y de cómo aquí en España y en el mundo hay naciones que apoyan y respaldan al grupo terrorista Hezbolá. ¿Sabes lo que significa Hezbolá? Su significado es partido de Dios, o ellos dicen que son el partido de Dios, y se caracteriza por una cuádruple dimensión o 4 identidades diferentes: partido político, milicia de resistencia, organización terrorista y organización social. Y seguramente la descripción queda corta ante una organización protagonista que es clave en las últimas semanas en su empeño, en su afán de atacar Israel. Hezbolá es capaz de enfrentarse a potencias mundiales, ha sobrevivido durante tantos años, pero qué triste es que tenga el respaldo de grupos políticos, de medios de comunicación. Cuando vemos películas, ¿verdad?, americanas, y hay películas bélicas, una de las frases más comunes del presidente de los Estados Unidos en las películas, y actuales hoy en día, porque esto también se lleva a la actualidad, es: Estados Unidos nunca pacta con terroristas, ¿verdad? O no negocia con terroristas. Mediante el apoyo histórico de Irán y Siria, Hezbolá ha logrado disponer de un gran aparato de seguridad. Está actuando como una organización política, pero está construyendo una red de servicios sociales en el Líbano, donde el grupo es a menudo descrito como un Estado dentro del Estado. Operan como terroristas, se hacen con el poder, pero además ayudan, entre comillas, al pueblo civil, y entre ellos conviven los terroristas, que es lo que pasa y es lo que ha sucedido en la Franja de Gaza. Terroristas conviviendo con inocentes. ¿Dónde operan los terroristas? Pues en hospitales, en centros comerciales, en institutos, en guarderías, en colegios. Se esconden en esos lugares porque si atacan, Israel o otras naciones ya tienen una excusa. Israel ha asesinado a no sé cuántos inocentes. No hablan de que Israel ha atacado a un grupo terrorista que estaba escondido en una casa de una familia, en un centro comercial, en un hospital o en cualquier otro sitio. Hezbolá se considera a sí mismo como un grupo de resistencia frente a las acciones de Israel. Tanto para el gobierno de Estados Unidos como los países de la Unión Europea, Hezbolá es un grupo terrorista, es una amenaza a la estabilidad regional, pero Hezbolá es la que está gobernando ahora mismo en Líbano, como en Gaza estaba gobernando el grupo terrorista Hamás. Hezbolá surge a comienzos de los años 80, durante la ocupación del Líbano por Israel, aunque algunos hechos previos fueron determinantes, destacando el regreso de estudiantes y clérigos chiíes que retornaron al Líbano desde Irak en los años 70. Lo que no te cuentan los medios es que hubo una guerra civil libanesa en el año 1975. Hubo también una revolución en Irán en el año 1979.
Hubo una revolución y una desaparición de Musa Sar en Libia, otra nación enemiga aférrima de Israel. A comienzo de los años 80, miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán ya viajaban al Líbano para supervisar el proceso de movilización. Reclutaban, adoctrinaban, educaban religiosamente, hacían entrenamientos militares a chiíes libaneses, incluidos, lo vemos en imágenes, pero esto no te lo ofrecen los medios de comunicación, a niños de entre 7 y 8 años. A partir de esa edad ya estaban siendo reclutados y les estaban enseñando cómo asesinar con cuchillos a israelíes, a judíos. El actual líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, era miembro previamente de Al-Dawa, al-Islamiyya, inspirada en el clérigo iraquí Mohamed Bakir de Al-Sar, un movimiento que evolucionó hasta formarse en un partido con el mismo nombre. Uno de los debates que existen hoy en día es el del carácter de Hezbollah como movimiento de resistencia. Así es como lo conocen en los medios de comunicación, o así es como lo dicen los medios de comunicación. No, es un movimiento de resistencia contra Israel que se justifica en su creación por la ocupación israelí. No hay que decir es un movimiento de resistencia, es un grupo terrorista. Porque tú a lo mejor estás en contra de la invasión en tu país, puede ser de Israel, de Rusia o de otra nación, pero que luego atentes, asesines a inocentes, porque eso es lo que hacen los terroristas. Los terroristas no atacan a soldados. No. Los terroristas van a por los inocentes, los indefensos. Por eso se le llama el espíritu de Amalek. Cuando Israel salió de Egipto, por la retaguardia, los amalecitas atacaban a los indefensos, a los cansados, a los débiles. Como hacen hoy en día Hezbollah, como hace hoy en día el grupo terrorista Hamás. La historia de Hezbollah tiene cosas interesantes que debemos mencionar. Porque esto tiene que abrirnos los ojos de lo que vemos en casa cuando encendemos el televisor y vemos las noticias. Que digan que Hezbollah son los buenos, Israel son los malos, como ya ha sucedido que Hamás son los buenos, Israel son los malos, es una equivocación. Y no estamos justificando que Israel asesine a inocentes, porque entre esos terroristas hay inocentes, hay civiles. Pero decir que los grupos terroristas son los buenos hace que nuestra mentalidad y hace que nuestro entendimiento esté entenebrecido. Creemos más medios de comunicación que lo que dice la palabra de Dios. Creemos más los que dicen políticos, gobernantes, que lo que dice la palabra de Dios. Hace años hubieron ataques suicidas contra la Embajada de Estados Unidos, en el cuartel de los marines en Beirut, en octubre de 1983. 258 estadounidenses muertos. Y esto favorecieron la imagen del grupo como líder de la resistencia chií. Imagínate, asesinas a casi 300 soldados estadounidenses y tienes el apoyo público de la población. ¿Cómo puedes celebrar que han muerto personas? Esto lo hemos vivido hace unos años atrás. Esto lo hemos vivido hace meses atrás también, 7 y 8 de octubre, cuando terroristas de Hamás entraron en suelo israelí y mataron a más de 1000 personas, a más de 1000 inocentes. Y veíamos en Irán, veíamos en las calles de Gaza cómo celebraban y festejaban que grupo terrorista Hamás asesinara inocentes. Lo hemos visto. ¿Qué pasó? Que al día siguiente Israel atacó y esas alegrías, ese gozo, esos saltos se convirtieron en tristeza. Y aquí en España hemos defendido más
no nosotros, sino los medios de comunicación que están apoyando a grupos terroristas, centraron toda su ira, todas sus noticias en que Israel había atacado en la Franja de Gaza y omitieron prácticamente todo lo que había hecho el grupo terrorista Hamás. En el año 2000, Hezbolá logra que Israel abandone el Líbano. En 2005, tras el final de la presencia de Siria en el Líbano, tienen lugar importantes protestas por el asesinato del primer ministro Hariri, un suní, por el que actualmente 5 miembros de Hezbolá están siendo juzgados en rebeldía. ¿Sabes cuál es una de las características de los grupos terroristas? Hezbolá, Hamás. Que esto también lo podemos llevar a nuestra vida espiritual. Hezbolá y Hamás son organizaciones que se caracterizan por su resiliencia, es decir, su capacidad de salir incluso reforzada de las adversidades y conflictos. Sabemos que los grupos terroristas son los malos, hay que ser sinceros, los que asesinan, los que violan, los que atentan contra los inocentes, pero salen reforzados porque hay gobiernos y hay medios de comunicación que los defienden. Las bases de Hezbolá se encuentran en las zonas de mayoría chií del Líbano, lo que incluye partes de la ciudad de Beirut, el sur del Líbano, el valle de Beca. Después de la retirada de Israel del Líbano en 2000, Hezbolá continuó bombardeando de forma periódica las fuerzas israelíes en la zona fronteriza de las granjas de Sheba. ¿Sabes lo que dicen documentos de Hezbolá sobre Israel? Esta lucha es la nuestra y os prometemos la victoria. Esto es lo que dijeron en un discurso el régimen sirio de Assad, un viejo aliado de Hezbolá. Israel en los últimos días ha llevado a cabo varios ataques en varias zonas del Líbano. Hezbolá emitió su manifiesto fundacional en el año 1985. Y esto es algo que no te cuentan los medios. Pero qué bueno que tenemos información sobre la ideología que tiene Hezbolá, Hamás y todos los grupos terroristas que quieren no solo la destrucción de Israel o de Estados Unidos, sino también tu destrucción y mi destrucción. Porque el ideal que tiene Hezbolá y los grupos terroristas es acabar con la población cristiana. La organización juró lealtad al líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, e instó el establecimiento de un régimen islámico. Demandó la expulsión de Estados Unidos, Francia e Israel de territorio libanés, así como la destrucción del Estado de Israel. Este es el manifiesto fundacional del grupo terrorista Hezbolá. Nuestro principal planteamiento en la lucha contra Israel afirma que la entidad sionista es agresiva desde su creación y construye en tierras arrebatadas a sus dueños, a expensas de los derechos del pueblo musulmán. Por lo tanto, nuestra lucha terminará solo cuando esta entidad deje de existir. No reconoceremos ningún tratado con Israel, no cesará el fuego, ni existirá ningún acuerdo de paz, ya sea por separado o multilateral. Lo que te enseñan los medios de que Hezbolá y Hamás quieren un alto el fuego, quieren hacer una alianza, quieren días de paz, eso es mentira. Eso es mentira porque ya hasta sus propios manifiestos aseguran que no quieren paz con Israel, quieren su destrucción. Así que no te dejes guiar por lo que dicen los medios. Hay una tregua entre Israel y Hamás, hay una tregua entre Israel y Hezbolá, el Líbano. No lo creas, porque estas naciones quieren la destrucción de Israel. Y a lo mejor cesa el fuego durante unos días, pero de repente vuelven otra vez a la acción los terroristas. Los principios y valores descritos en el manifiesto de Hezbolá
continúan guiando a la organización. Sus líderes han actualizado sus posiciones con el fin de reflejar los cambios en la política doméstica internacional, es decir, hacen ver al mundo que todo ha cambiado en el Líbano, pero su interés sigue siendo el de destruir a Israel. Y si tienen que morir inocentes por la destrucción de Israel, lo van a permitir. De hecho, leíamos hace unos días atrás unas declaraciones de un líder terrorista de Hamás diciendo: tienen que haber muertes de inocentes por nuestra causa. Tienen que morir personas para que nuestro objetivo se lleve a cabo. Hezbollah se retrata a sí mismo como un defensor de los oprimidos y los débiles frente a lo que valora como la injusticia de los poderosos, especialmente Israel y Estados Unidos. Las constantes declaraciones de los líderes de Hezbollah ilustran el deseo del grupo terrorista por reafirmar su posición y hacer frente a nuevas realidades. La realidad es que este grupo terrorista quiere acabar con Israel. Y esto va a ir a peor. La palabra de Dios dice que el Líbano será destruido, al igual que Gaza será destruida. Mirar imágenes de cómo estaba Gaza hace unos años atrás, que por cierto, no te lo dicen los medios, pero Gaza estaba así bien económicamente, tenía recursos, tenía comercios, y Gaza estaba tan bien porque eran los propios israelitas los que estaban ayudando. Y los que dirigían esa nación, o esa franja de Gaza, los terroristas de Hamás eran los que destruían, eran los que sometían al pueblo, sometían a los inocentes. Israel los cuidaba y los terroristas se aprovechaban. Todas las estructuras, todas las cañerías de agua, todos los recursos que Israel enviaba a esa franja de Gaza, los grupos terroristas se lo llevaban. Y los medios de comunicación aquí en España diciendo que Israel es el malo. Esto irá a peor. Y la palabra de Dios así lo dice. La situación actual del Líbano es el resultado de una compleja interacción de factores históricos, políticos y sociales. La influencia de Hezbollah y su capacidad para actuar tanto como un grupo militar, fuerza política, pero nosotros lo conocemos como una fuerza terrorista, es un factor determinante en la inestabilidad de este país. Las profecías bíblicas sobre el Líbano se prestan a múltiples interpretaciones. Y hay predicciones sobre el fin del Líbano. El Líbano sigue enfrentando desafíos que afectan a su futuro. ¿Por qué? Porque están siendo dirigidos por terroristas. Y lo que sucede en el Líbano, lo que está sucediendo en Gaza, lo que va a suceder con otras naciones, donde la palabra de Dios dice que va a ser destruida, va a hacer que tú y yo realmente estemos abriendo ya los ojos y digamos, oye, que la destrucción de Gaza y del Líbano ya lo profetizaba la Biblia. Y la Biblia no comete errores, la Biblia no defrauda. La Biblia, lo que dice la palabra de Dios es verdad y se cumple. Vienen tiempos duros, no solo para Israel, sino también para ti y para mí. Porque tú y yo somos parte. Tú y yo tenemos una misión en esta tierra. Tú y yo hemos aceptado a Jesús. Y la palabra de Dios habla de que habrá persecución a los cristianos. Al igual que hay persecución a Israel, a los judíos, hay persecución a los cristianos. Recordar que estos grupos terroristas quieren la destrucción de toda raíz cristiana que hay en Europa y en todo el mundo. Lo que viene no es bueno. Lo que viene al Líbano no es bueno, señoras y señores.
Lo que me duele es que tengamos en España partidos políticos y medios de comunicación que están blanqueando a grupos terroristas y los están defendiendo. Nuestro compañero Asier Beruete nos ha compartido una pequeña noticia. Ahora, de última hora, Hezbollah ha lanzado más de 19.000 misiles contra Israel. ¿Qué hubiera pasado si solo un misil hubiera caído sobre Estados Unidos, España, Francia o Reino Unido? Y lo que dice Asier es verdad. Todos esos manifiestos vienen del Islam. Hemos hablado del Islam en el canal de Radio Solidaria. Religión diabólica, religión dirigida por Satanás. Una religión que quiere acabar con todos. Una religión que somete a la mujer, que la humilla, que la ridiculiza, que no la trata como un vaso de honra. Esto es lo que promueve el Islam. Esto es lo que está sucediendo en España, en Europa, la extensión del Islam. La violencia que está sacudiendo a España, más del 70, 80, incluso 90% viene de personas con creencias islámicas. Esto se va a extender por todo el mundo. Esto de que abra cada país las fronteras a todo tipo de personas es un grave error. Ahora muchos te pueden tildar de racista, te dirán, ¿y tú eres cristiano que no permites que en tu nación vengan personas necesitadas? Ahí no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que hay muchos terroristas que se hacen pasar por civiles, por inocentes. Y entran en Europa, llegan a Estados Unidos, llegan a América Latina haciéndose pasar por inocentes, por refugiados. Y luego son terroristas, luego son células terroristas. Y luego adoctrinan, y luego promueven su odio. Y luego les ves por las calles robando, delinquiendo, maltratando, asesinando. Y hay gente que todavía defiende a estos grupos terroristas. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Tú imagínate que los malos son los buenos y los buenos son los malos. ¿Cómo ha cambiado el discurso, verdad? ¿Cómo están cambiando las cosas? Que veamos con buenos ojos a grupos terroristas y que veamos con malos ojos a personas que están defendiendo su nación. Porque Hezbollah jamás no está defendiendo a su nación. Eso es un error. No es un grupo de resistencia frente a la ocupación de Israel. No. Estos grupos terroristas no están defendiendo a los inocentes. Es más, se aprovechan. Ellos se esconden en túneles debajo de hospitales. Nos escondemos aquí porque si nos atacan el ejército israelí se va a encontrar con inocentes. Utilizan a los inocentes como escudos humanos. No es un grupo de resistencia. Es un grupo terrorista. Y sus ideales son esos: acabar con Israel, acabar con Estados Unidos, acabar con Occidente, acabar con los cristianos. Y esto se va a incrementar. Y el que no lo quiera ver, que abra los ojos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Orar por la paz en Jerusalén. Orar por Israel. Orar para que el Señor haga justicia a esos inocentes que están en el Líbano, que están en la franja de Gaza. Esto se va a extender. La palabra de Dios dice que Damasco será destruida. La palabra de Dios habla de Siria. Habla de naciones que serán destruidas. Y poco a poco lo estamos viendo. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Orar por la paz en Jerusalén. Orar para que el Señor saque a la luz todo lo que está sucediendo en cada nación, con el tema de la corrupción, con el tema del aborto, con el tema incluso de la eutanasia y de leyes
que están promoviendo ciertos partidos, ciertos gobiernos, que el Señor pueda desbaratar todos esos ideales satánicos. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, orar. Y no estar pendiente de mi equipo de fútbol, de mi equipo de baloncesto, y no estar pendiente de lo que voy a hacer el fin de semana, que está bien, pero que a veces ocupa tanto lugar en nuestro corazón que al final nos estamos olvidando de orar. Es que no sé qué orar. Hay motivos de oración. Tenemos mucho que hacer. Y nos estamos enfriando, y nos estamos relajando, y nos estamos durmiendo. Tenemos que estar preparados con las lámparas encendidas. Tiene que haber aceite en las lámparas. Es tiempo de ponerse la armadura y estar atentos porque el enemigo va a atacar. No solo físicamente, sino también espiritualmente. El enemigo está al acecho. Y al enemigo le interesan los cristianos. Al enemigo le interesan los verdaderos discípulos de Cristo. Y nos va a atacar. Y lo que está sucediendo entre Israel y el Líbano, lo que está sucediendo entre Israel y el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, nos tiene que poner a nosotros en alerta también de que el enemigo va a atacarnos. De muchas maneras. El enemigo quiere derribarte. Y tú y yo tenemos que estar fuertes y preparados. Preparados para la guerra. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, no, esa no es nuestra guerra. Nuestra guerra es contra principados que operan detrás de grupos terroristas y de personas con un corazón oscuro. ¿Estás preparado? Porque lo que viene será fuerte.